tenemos que cambiar de tema porque si estás buscando trabajo o si estás buscando contratar, te sugiero que te quedes pegadito a la pantalla porque estamos en contacto con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Mieres anunció que habrá subsidios para quienes contraten a jóvenes o personas de más de 45 años y también anunció la creación de un portal para ayudar a la gente a conseguir trabajo. De esto y mucho más estaremos hablando. Y le damos las buenas tardes al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes, por supuesto. Bien, primero que nada hablemos de esto de incentivar la contratación de menores de jóvenes o mayores de 45 años, perdón. ¿Por qué se eligieron estas dos franjas para incentivar la contratación? Sí, en primer lugar es conveniente decir que existen normas vigentes que promueven la contratación o pretenden promover la contratación de personas en situación vulnerable en materia de empleo. Hay una ley de empleo juvenil vigente de hace más de 5 años que en la evaluación que estamos haciendo ha sido poco utilizada. Es decir, en 6 años o 5 aproximadamente 8.000 jóvenes fueron beneficiarios de algún tipo de subsidio para que fueran contratados. Por lo tanto, está claro que el impacto es muy pequeño. Y luego hay otra norma más reciente del año 19 para promover el empleo en población vulnerable que disponía de un monto del que se ha gastado aproximadamente el 10%. Por lo tanto, entendimos que era necesario reformular las dos normas vigentes para tratar de lograr una mayor focalización y sobre todo un mayor uso de los beneficios para que los empleadores recurran a contratar a esas dos poblaciones, y ahí venimos a los datos que de acuerdo a toda la información sobre empleo son particularmente vulnerables. La tasa de desempleo juvenil es brutalmente alta, estamos hablando del 34%, 1 de cada 3 jóvenes en nuestro país que buscan trabajo no lo encuentran, que quieren trabajar no logran encontrar trabajo. Es una de las tasas más altas de América Latina. Uruguay, esto viene de hace años, no es un tema de la pandemia, es un tema bastante anterior. Tenemos un desempleo juvenil muy alto y también sabemos que las personas de más de 45 años, si pierden su empleo, tienen muchas dificultades para reengancharse, es decir, para volver a conseguir trabajo. Por eso elegimos esas dos poblaciones y en los dos casos hay un incentivo diferencial por género, porque también, lo sabemos bien, el desempleo es mayor entre las mujeres que entre los varones. Justamente sobre eso, de eso habías hablado en marzo, ¿no? Al respecto de eso, de que la pandemia iba a traer por género una dificultad, ¿no? Mayor dificultad para las mujeres. Esto entonces está incluido en este nuevo planteo, digamos. Sí, entonces lo que estamos por enviar al Parlamento, calculo yo en unas semanas, es un proyecto de ley que ajusta la normativa existente en materia de empleo, de promoción del empleo, focalizándose más y además buscando evitar, digamos, procesos demasiado burocráticos. Una de las razones que nosotros encontramos por la que los empleadores no usan mucho este tipo de instrumentos es porque hay que hacer mucho papeleo, mucho trámite, al final terminan desistiendo. Entonces, la idea es que sean beneficios que se puedan adoptar de manera lo más directa posible, en algunos casos incluso automática, y que pueda además garantizar continuidad, porque tampoco nos gusta o no sería bueno que el sistema de aliento al empleo, mientras tiene el incentivo, mantiene el trabajo, pero luego pierda el trabajo. Entonces hay mecanismos que estamos pensando para que los empleos promovidos que surjan por parte de esta norma sean de vocación de permanencia. Claro, ¿no? Que se mantenga en el tiempo. Ministro, esta cuestión digamos, de la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Que es muy alta y que además hace tiempo que viene sucediendo en nuestro país, que no es una cuestión de la pandemia, pero que seguramente tampoco ayuda. ¿En el Ministerio se hizo algún estudio de por qué pasa esto? ¿Qué es lo que les pasa a esa franja etaria?
que no consiguen es un empleo? estudio específico que hayamos hecho, es una cosa vieja que el Uruguay lamentablemente ha tenido, tiene que ver con las dificultades de acceso y también tiene que ver con que la población uruguaya es muy envejecida y por lo tanto hay una especie de costo de entrada al mercado laboral de los jóvenes y también hay un problema de desfasaje entre el perfil, digamos, de formación en la educación y lo que después se requiere en materia de oportunidades de empleo. Por ejemplo, en tecnologías de la información, nosotros hoy tenemos una demanda de empleo insatisfecha. Es decir, hay más oportunidades de empleo y, por cierto, son empleos de calidad Eso y hace años también. de alta remuneración. Pero los gurises no salen con formación acorde a esos requerimientos. Y eso tiene que ver con un problema de reclutamiento en el sistema educativo. O sea que también hay un problema de desfasaje entre educación y trabajo, que es parte de la explicación del problema del desempleo juvenil. ¿Y cómo va a funcionar este portal para poder conseguir trabajo? A ver, el portal que anunciamos esta semana es otro instrumento más que estamos poniendo a andar, que en realidad no es bueno aclararlo, no es para conseguir trabajo así Perdón, tal cual. entonces me equivoqué, perdón. Sí. No, porque existe otro portal que se llama Vía Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ese sí es para inscribirse, para estar disponible en un banco de oferta de trabajo. Es decir, que la persona se pone allí y eventualmente, por ejemplo, ahora en la obra de UPM se está usando el portal Vía Trabajo como un lugar desde donde se reclutan trabajadores para ingresar a los distintos subcontratos de la obra de UPM. Pero esto que estamos lanzando ahora, se llama Mi Trabajo Futuro, es un instrumento para que cualquier ciudadano, esté buscando o no empleo, pueda conocer de qué trata cada ocupación, qué características tiene, cuántas horas semanales implica, qué niveles de remuneración promedio posee, cuál es su demanda según los distintos departamentos del país. Es más una guía entonces, claro. Es una guía también que te permite testear cuáles son tus capacidades o tus intereses. No, es interesante porque entonces, Pablo, nos guía un poco más hacia dónde uno puede aplicar, ¿no? Es eso. Exacto. Seguro. Y hacia dónde, si eventualmente tú querés cambiar de trabajo, qué cosas tenés que hacer para capacitarte de manera tal de prepararte para acceder a otro tipo de empleo. O sea, sirve tanto para el que está buscando empleo, para el que está buscando cambiar de empleo, para un joven que está pensando qué hacer de su vida y cuáles son sus intereses, porque además está linkeado el sitio, Mi Trabajo Futuro, con los links de capacitación laboral de INEFOP, de oferta de trabajo de distintas bases de datos de esas de avisos económicos, para decirlo en la vieja jerga, es decir, de oferta de empleo, de puestos de trabajo. También está linkeado con portales de la UDELAR y del MEC que ofrecen todo tipo de formación de educación formal y no formal. Es decir, también tiene otra área que es cómo presentarse a una entrevista de trabajo, qué cosas se supone que hay que manejar en una entrevista, cómo armar un currículum. En fin, tiene muchas prestaciones. La idea es que sea un auxilio para todo uruguayo que esté con interés o de cambiar de empleo, o de mejorar su condición, o de conseguir empleo, o de ver para qué lado rumbear, ¿no? Bien, Pablo, en estos días se viralizó un audio de un diputado colorado que tiene un emprendimiento personal que tiene que ver con trabajadores del sector citrícola en Salto, en el que decía que esto del COVID es una pavada y que mandaba a los trabajadores a su destino laboral, incluso con test positivos. El Ministerio de Salud Pública pidió datos y cuestiones que tienen que ver con este caso. ¿El Ministerio de Trabajo tiene alguna injerencia en este asunto? ¿Está tomando cartas? Sí, claramente nosotros, como frente a cualquier situación que aparezca una denuncia pública en donde eventualmente se puedan estar afectando las normas de seguridad y salud, en este caso, inmediatamente se pasa el tema a la inspección, y la inspección de trabajo tiene que actuar al respecto. Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir,
el caso ya fue trasladado a la inspección y la inspección va a tomar las iniciativas que corresponden. Obviamente las inspecciones nuestras actúan sin avisar, digamos, es parte de la lógica de la propia inspección, pero esto pasa con cualquier situación, es decir, acá es independiente totalmente de si se trata de un diputado o de cualquier otro empleador. Se trata de un caso de una empresa en donde aparece una información que no se ha convertido en una denuncia formal. A nosotros no nos ha llegado, quiero aclararlo, porque... ¿Del sindicato tampoco? No, el Sindicato de Trabajadores Rurales no ha hecho esa denuncia formal ante el Ministerio. Nosotros tomamos nota de la situación por el audio que ustedes contaban bien, se viralizó y nos llegó a nosotros también, y obviamente a partir de eso la inspección toma cartas y obviamente tiene que inspeccionar para corroborar si esa situación existe o qué otras irregularidades pueden existir en ese emprendimiento. Ministro, hoy en día, bueno, la vacuna contra COVID-19 es opcional, o sea, no es obligatoria, no se le puede obligar a los trabajadores, digamos, a que se la administren. Pero en estos días se lanzó esta propuesta de la bancada del Partido Nacional de la posibilidad de instrumentar un pase verde. ¿Cómo se compatibiliza, digamos, el tema del trabajo con esta cuestión del pase verde? Porque pasa algo similar con el que lo hablábamos, ¿no? Con el carnet de salud, que de alguna manera no es obligatorio, pero para trabajar necesitas el carnet de salud. Entonces es como extraño. A ver, lo primero que hay que decir es que en nuestro país no se ha establecido la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus. Esa es la situación jurídica vigente. Por lo tanto, ningún empleador puede tomar decisiones que impliquen una discriminación entre un trabajador vacunado o no vacunado. Por otra parte, además, como la vacuna no está hoy disponible para todos, hay toda una cola, hay una agenda y no ha llegado, no es un bien de acceso universal, menos todavía podría ser obligatorio. O sea que a los efectos laborales, cualquier decisión que se tome en el ámbito laboral que implique pretender, digamos, seleccionar o obligar al trabajador a vacunarse, no cuenta con respaldo jurídico y por lo tanto se trataría de una acción discriminatoria que no corresponde. O sea, el trabajador tendría derecho a denunciarlo, digamos, porque puede empezar a pasar que se empiece a preguntar si está vacunado alguien, ¿no? Para tomarlo en el trabajo. Eso no es legal. No es legal. Si mañana nosotros, el gobierno establece que la vacuna es obligatoria, ahí es distinto. Claro. Ahí sí, claro. El empleador tiene el derecho de marcar, es más, tiene la obligación de reclamarle la existencia de la vacuna, ¿se entiende? Claro, porque claro. es como el carnet de salud. Seguro. El carnet de salud implica que hay algunas vacunas que son obligatorias para todos los ciudadanos, para todos los trabajadores. Y por lo tanto, para trabajar tenés que tener vigente el carnet de salud. Pero hoy en el carnet de salud no está incluida la vacuna contra el coronavirus. Veremos en el futuro, por ahora no está planteado tampoco. Ahora, la propuesta del pase verde es otra cosa, porque ahí vamos en otra línea que tiene que ver con la posibilidad de avanzar en la reactivación de actividades muy golpeadas, particularmente los espectáculos, los eventos, etcétera, que por la vía de garantizar que las personas que acceden a esos espectáculos, a esos eventos, están vacunadas y por lo tanto hay garantías de seguridad, podría ser un camino, porque ayudaría a la reactivación de sectores muy golpeados y de otra manera esos espectáculos o esas actividades tendrían un nivel de participación como lo han tenido en los momentos que se fueron abriendo, muy acotados por el tema del aforo, y por lo tanto me parece que es un tema a estudiar. No estoy diciendo que es una propuesta, es una idea, pero va en otra dirección. Acá no es que esté discriminando a nadie, sino que más bien lo que se busca es ayudar a que ciertas actividades muy golpeadas tengan un camino de aumento de su ocurrencia más rápido, ¿no? Claro, acá justamente un músico pregunta para cuándo el subsidio.
Bueno, eso estamos avanzando lo más rápidamente posible. En este momento ya han ingresado todos los listados de las distintas organizaciones que nos los hicieron llegar y estamos validando, haciendo algunos cruzamientos para evitar duplicaciones, etcétera. Y a la brevedad posible estará disponible para que pueda ocurrir el pago. Va a llevar una semana, un par de semanas más probablemente, ¿no? Claro. No tenemos tiempo para una preguntita más. Queríamos hablar contigo también sobre el comercio informal y las ventas, ¿no? Se han aumentado mucho y qué pasará con el futuro de toda esa gente que de alguna manera está tratando de sobrevivir a esta pandemia. Buscarle la vuelta. Sí, claro, le está buscando la vuelta. Sí, tú sabes que de acuerdo a la encuesta de hogares, la actividad informal ha bajado sobre el total de población activa. O sea, probablemente una parte de los trabajadores informales, en la medida que sus actividades informales están asociadas a otras actividades formales que de pronto han tenido una reducción, han sido particularmente afectadas. Pero esa gente probablemente pasó a una situación de no actividad, que es un poco lo que ha pasado en esta medición de marzo, que hay una cierta reducción de la población económicamente activa que determina que el nivel de desocupados haya caído, pero no tanto porque haya aumentado la ocupación permaneció igual, sino porque hay gente que en función de estas nuevas restricciones de salud probablemente ha decidido o ha tenido que dejar de buscar empleo. Claro. Entonces, el sector informal está sufriendo un poco esa situación. Vamos a ver cuando la actividad económica y productiva esté más a pleno, que no se ha logrado hasta ahora. Cuando estábamos acercándonos a eso fue a fines del año pasado y ahí se produjo el crecimiento de la primera ola de contagios y eso frenó esa reactivación. Cuando logremos finalmente salir de este túnel tan amargo y tan largo, ¿no? Ahí seguramente la informalidad debería crecer porque en contextos de crisis es una característica, que el trabajo informal crezca. De todas maneras, hoy es alrededor entre el 21 y el 22% de la población económicamente activa, de la población ocupada, perdón, y antes era un 25%. Bien. Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. No, un gusto grande y bueno, a las órdenes, encantado de estar con ustedes. Que tenga buena tarde.